¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Mi Patria. Pues hoy vamos a platicar de varios temas muy interesantes y vamos a tocar nos vamos a desviar un poco para recordar la importancia del poder. Y digo, nos vamos a desviar porque vamos a tocar varios temas, pero uno de estos, recuerden que acaba de pasar el 5 de febrero, Día de la Constitución. Y vamos a hablar acerca del tema del Poder Judicial de la Federación, la importancia que representa pues es uno de los poderes en México, el Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué es importante y por qué vamos a hablar de este tema? Recuerden que hemos venido platicando acerca de la importancia. De hecho, en nuestro primer video, el primer video que les presenté, recuerden que les mencioné, les dejé incluso en la descripción que pues la clave está en la ley. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar del Poder Judicial de la Federación? ¿Y por qué es importante regresar y entender que la clave se encuentra en la ley? Bueno, pues ustedes saben que traemos nuestros temas de la universidad, de la UNAM, de la educación, de la gratuidad de la educación como uno de muchos puntos, porque no solamente es la gratuidad, sino es una educación de calidad, debe de ser una educación incluyente, y esto debe de ser en todas las instituciones educativas del país, pero de manera ahorita principal por todo lo que envuelve la universidad, pues es la UNAM. Recuerden que ahí está el caso de este joven, de este muchacho al que le quisieron inventar toda una historia terrible. Y viene de ahí la importancia de la fortaleza de las leyes, de la aplicación de la justicia. Bueno, recuerden que estuvimos platicando acerca también del Producto Interno Bruto del país, lo que representa para el país, pues obviamente su producción interna, para el desarrollo, para crear pues riqueza. Y cuando hablamos de riqueza es que nos encontremos todos en mejores condiciones, que se nos pague con salarios justos, que tengamos condiciones adecuadas. Y eso, bueno, para los que somos fans, que lo sabemos, y bueno, para quienes no son fans, lo investiguen, las condiciones han venido cambiando. Pero las condiciones en un país no cambian nada más por el hecho de pensar o de desear que cambien, sino viene aquí la importancia del poder judicial. Porque cualquier modificación que se haga, pues pasa, pues ¿por dónde creen ustedes? Pues por la ley, o sea, a través de los mecanismos de ley, de la formación de las leyes, es que pues precisamente se establece en una ley. Recuerden que pues la ley de leyes en México es la Constitución, la cual, bueno, se celebra la Constitución de 1917, bueno, pues se celebra o se conmemora el 5 de febrero de cada año. Entonces, la importancia de la Constitución es porque como se conoce la Carta Magna, a través de la Constitución, bueno, se formulan de manera general los principios que protegen tanto a los ciudadanos que formamos un país, como, pues vamos a decirlo de esta manera, la operación, bueno, no la operación, sino la regulación de lo esencial en un país. Y bueno, ahí viene normado el operar de los tres poderes que constituyen pues, a la nación: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Entonces ahí es donde aparece en la Constitución. Ahora bien, de la Constitución le nacen bracitos, vamos a decir que son pues las leyes de diferentes materias, laboral, administrativa, civil. Y de ahí vienen saliendo una serie de leyes. A lo fiscal, se vienen desprendiendo bracitos para ser más puntuales en cada situación. También, pues obviamente, la ley de educación. Recordemos que hablando de la educación, la Constitución, en el tercero constitucional, ya nos habla de que la educación debe de ser gratuita, debe de ser inclusiva. Nos habla de manera puntual la aplicación nada más en ese tema de la educación. Y ya para ser todavía más específicos y más puntuales, bueno, en el caso de las universidades, independientemente que tengan
o no autonomía, como es el caso de la UNAM, pues existe la Ley General de Educación Superior, así como lo hay la ley para educación media superior, ¿no? Lo que son los bachilleres, educación básica y todo esto. Pero bueno, veamos la importancia del Poder Judicial. El Poder Judicial a veces nos resulta difícil a nosotros como ciudadanos, lo escuchamos, pero si desafortunadamente, y digo desafortunadamente, no somos abogados, licenciados en Derecho, a veces se queda distante esta información. Se nos queda como en una especie de limbo. Sabemos que existe porque somos profesionistas, pero a veces hay una barrera que no permite, o durante algún tiempo existe una barrera que parecía que limitaba el acceso pues al derecho para los ciudadanos. Hablamos de manera particular sexenios anteriores. ¿Qué sucede? Para que las cosas cambien y se mejoren en un país, debe de haber la aplicación de la ley. La ley es general, es para todos, no hay diferencia, no hay una exclusividad para gente, pues vamos a decirlo, con muchos recursos económicos o con pocos recursos económicos. Esa es la importancia de la ley. La ley es de aplicación pareja, de aplicación general. Ahora, un abogado, dirían por ahí, un buen abogado o un abogado, conoce, pues vamos a decirlo de esta manera, cuando se trate del tema que sea civil, penal, laboral, administrativo, de cualquier situación, existen jerarquías en las leyes. De ahí la importancia, bueno, de que un abogado conozca esas jerarquías. Porque al final del día la Constitución está por encima de todas. Pero recuerden que el país está dividido en estados y en cada estado pues también existe su constitución y tienen sus congresos locales donde se formulan leyes para la aplicación en esos estados. Entonces, bueno, depende qué materia, porque así se le conoce, qué materia haya de la que se va a tratar y también depende en qué estado se encuentren las personas, bueno, se aplicará esa jerarquía, se aplicará qué leyes de ese estado, de esa materia. Y si no se llega a encontrar alguna solución para resolver pues vamos a decir, esa controversia, ese asunto que se tenga, bueno, pues ya se va a la ley superior, a la ley jerárquica superior, lo que venga arriba de la materia que trate. Y de ahí pues se llega, en caso de que no haya una ley clara, un artículo claro sobre el tema que se está tratando, bueno, pues ya se sube a la Constitución a ver qué dice. Así de manera general se maneja las leyes. Ahorita abro paréntesis. ¿Por qué? ¿Por qué es la importancia de conocer cómo funciona, cómo opera y por qué la importancia del Poder Judicial? Como ustedes recordarán en los videos anteriores, hemos visto cómo desafortunadamente en México, en los sexenios anteriores, pues la verdad es de que estuvimos siendo gobernados, tristemente lo debo de decir, hubo gente que no le importó su patria. Recordemos que esta es nuestra patria, esta es mi patria, su patria. Y pues todos los que, esto es a nivel mundial, todas las personas que pertenecemos a un país, pues tienes tu patria, tienes tu país. Y pues, vamos a decirlo, técnicamente y prácticamente, pues debemos de defender los intereses que mejor nos benefician. Y eso es pues a nuestra patria. Desafortunadamente estos gobiernos en México que estuvieron antes de que llegara la 4T, pues no vieron por los intereses nacionales. Ellos aceptaron órdenes extranjeras para beneficiar intereses extranjeros. ¿Qué tiene que ver esto con las leyes? Pues muy fácil. Si ustedes revisan cómo se vino modificando la ley se fue cambiando para favorecer los intereses extranjeros, no los intereses nacionales. A estas personas que estuvieron en el gobierno les faltó patria, porque no defendió el interés de la nación. ¿Qué representa o qué significa defender el interés de la nación? Pues significa defenderte a ti, defenderme a mí, defender a todos, porque de esa manera se hubiera protegido el salario, se hubieran protegido los recursos naturales, se hubiera evitado, porque recuerden que es de lo que platicamos, que hubieran dañado la economía. Y todo esto se logró
a través de modificaciones en la ley. Hay que tener presente que para hacer el cambio, para hacer las modificaciones de ley, primero pasan por el Poder Legislativo, donde se presenta una iniciativa, un partido político presenta una iniciativa, en aquellos años técnicamente la discutían, se aprobaba esa reforma, esa modificación de ley, y bueno, se aplicaba. Y pues bueno, ya con eso tenían para beneficiar a los intereses, porque las leyes eran hechas para favorecer hacia afuera, no hacia adentro. Ahora bien, algunas de estas leyes, vamos a decirlo así, de las leyes que no modificaron, o incluso de las propias leyes que modificaron, muchas veces generaba controversia o generaba conflicto, pues desde luego al interior del país, con tanto personas físicas como morales, o sea, ciudadanos y empresas. Entonces, cuando había algún conflicto en la materia que fuera, les repito, administrativa, laboral, fiscal, la materia que fuera, pues se acude a un juzgado. Ahorita vamos a hablar de la importancia que tiene precisamente, bueno, de los nuevos mecanismos que se han venido construyendo, porque recuerden que vamos en proceso hacia una etapa en la vida que es la conectividad. No se les olvide ese nombre, por favor. Más adelante, pero bueno. Dentro de esta conectividad que tenemos, hoy en día ya es muy común pues los dispositivos móviles y ya saben que están las aplicaciones de moda y todo lo hacemos prácticamente en línea, y el Poder Judicial tiene un apartado, ya tiene su página, lo tiene desde hace ya algún tiempo, a través de un portal a través del cual se pueden ingresar ya pues lo que se conoce comúnmente como las demandas. Pero ahorita vamos a explorar ese punto. Les decía que cuando se dan estos conflictos, las empresas o las personas pues acuden a los juzgados. Dentro de la clasificación o de la categoría que se tiene, se los platico de manera general, la defensa o la manera de defender un interés, cuando hay un conflicto entre dos o un conflicto incluso contra alguna ley, pues se debe de acudir a los juzgados de distrito, tribunales colegiados, y de ahí ya se sube de manera general. Si no hay una resolución favorable, pues se puede subir incluso hasta la Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recordemos, al inicio de año hubo elección y bueno, se tiene la primer mujer presidenta de la historia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la ministra Norma Piña, pues recién electa. Ahora bien, recordemos, cuando se da esta necesidad de llegar a dirimir un conflicto, sea de la materia que sea, se tiene que ir a llevar un proceso. Generalmente, pues lo común que decimos, necesito un abogado, ¿no? Bueno, estos conflictos tiene su proceso administrativo, o sea, tienes que presentar un escrito, depende de la materia, ¿no? Pero de manera general presentas un escrito inicial donde te expones cuál es la problemática, pones tus datos, y se mete, o lo debe de meter un abogado al juzgado que corresponde. Eso ya quien conoce el procedimiento, bueno, pues a ver si que tiene su procedimiento, es ingresado y bueno, ya tiene que seguir unos trámites. Y se busca la otra parte tiene que contestar y empiezan a dar sus argumentos. ¿Cómo funciona en esa etapa de manera general el Poder Judicial de la Federación? Pues se le conoce como partes. Las partes tienen que ir dando sus argumentos que deben de ir sostenidos o sustentados sobre lo que diga la ley. Recordemos, les decía, bueno, va a depender si estás en qué estado de la República, qué materias esté viendo, pero debe de ir sustentado sobre lo que diga la ley. O sea, si la ley dice que la educación es gratuita, pues tú debes de poner en tu demanda que el artículo 3º constitucional indica que tiene la gratuidad, que debe de haber gratuidad en la educación, así como la Ley General de Educación Superior, en el caso de las universidades, desde luego, y como lo marca el artículo 6º, ¿no? de la Ley General de Educación Superior, donde habla de la gratuidad en la educación universitaria. Entonces, si tú estás metiendo tu demanda, pues ahí tienes que sustentarla con esa información, así como de cualquier materia. Sobre eso, al ingresarla, pues el juez, en este caso ya de manera interna,
el Poder Judicial va a leer y va a decir, mira, esta persona está demandando educación gratuita porque considera que está siendo violado su derecho, violentado, porque no le están dando la gratuidad en la educación, por poner el ejemplo de la educación. Entonces, al sustentar con esta información tu demanda, un juez tiene ya la facultad de decir, pues sí, en efecto, los jueces son personas que conocen, pues obviamente llegan al puesto de juez porque se hace todo un procedimiento para elegirlos y obviamente se debe de elegir a las personas que tienen mayor conocimiento y que lo pueden demostrar. Entonces un juez va a leerlo, ya se lo saben de memoria, pues va a decir, pues sí, en efecto, está sustentando sobre la gratuidad en la educación y ellos verificarían y técnicamente te deben de dar una sentencia favorable. Ahorita vamos a entrar en más detalle. Lo mismo sucede con otras materias. Obviamente, si es una demanda contra otra persona, bueno, aquella persona argumentará, se dice lo que a su interés convenga. Y de la misma forma podrá argumentar con las leyes, con los artículos de la ley que ellos consideren, lo que les ampara. ¿Qué sucede cuando se está vamos a decirlo, hay dos partes, ¿no? O sea, vamos a ponerlo, dos empresas o dos personas que traen conflicto y se están argumentando unas contra otras. Vamos a pensarlo en el caso de empresas. ¿Por qué de empresas? Porque, bueno, recordemos lo que platicábamos la vez pasada, las empresas, sobre todo las empresas grandes, pues representan un ingreso en contribuciones fiscales para el país, o sea, es un ingreso para el país, y representa pues pues ahora sí que defienden sus intereses, ¿no? Las empresas pueden estar defendiendo su mercado, ¿no? El lugar ahí donde van a ir a vender su mercancía, en fin, pueden estar en conflicto, pues. Pues se puede dar el caso porque sucede. ¿Y qué pasa si ambas empresas están argumentando, o puede ser una empresa incluso contra alguna norma que ataque o violente el interés del país? Porque en efecto, ustedes habrán escuchado a través de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que en muchas ocasiones hace referencia y nos informa acerca de que hay empresas que se amparan, pues se le conoce de manera, pues sí, legal, contra el interés público. O sea, hay empresas que quieren continuar realizando la explotación en áreas reservadas, quieren continuar, pues vamos a decirlo así, tratan de sustentar alguna aplicación de ley para seguir pues haciendo uso de pensemos, no sé, en el litio, ¿no? Que digan, yo quiero explotar litio porque a mí me interesa el litio. Dices, oye, no, es que el litio es de la nación, tienes concesión, se te dio, o sea, muéstrame documento. No tengo nada y yo quiero venir a explotar por mis ganas. No, pues espérate. Entonces, también se dan los conflictos entre, desde luego, lo habrán visto ustedes, entre la nación y empresas que son algunas, ¿no? Que pueden llegar a tener alguna controversia. Entonces, ¿dónde entra la importancia del Poder Judicial de la Federación? Bueno, al final del día, así que dicen, la ley es la ley, pues sí, y está escrita, está la Constitución y todas las leyes se dice que de ella emanan. O sea, se agarran a algún artículo en particular de una materia y bueno, se formuló una ley en su momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay diferentes leyes. Si las dos partes están dando sus argumentos, vamos a decir, puede que esté pareja la discusión. Ustedes habrán escuchado decir al presidente que él hace la diferencia, en efecto, entre justicia y derecho. Para tratar de entender eso, no, les iba a decir un chiste, pero les voy a dejar nada más el inicio del chiste porque si no, a lo mejor me censuran. Pero bueno, ahí les voy a dejar para hacerlo un poco didáctico. Ustedes terminen el ejemplo, pero va un niño y le pregunta a Dios, Dios, ¿cuál es la diferencia entre lo justo y lo correcto? Y Dios le contesta, mira tu dedo. Y bueno, pues pensando en lo que puede ser justo y correcto,
pues ustedes echen la imaginación. Pero la realidad es de que vivimos, obviamente, en México, bueno, los que somos de México, así como quienes viven en otras partes del mundo. Y pues cada quien defiende desde luego su interés. Pero el interés, incluso en la ley, es mencionado que el interés público, el interés que representa beneficio para la población, para sus ciudadanos, siempre va a estar por encima de intereses privados. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo que representa un interés público, un beneficio para la ciudadanía, para el propio país, para su crecimiento, para su desarrollo, siempre debe de estar por arriba del lucro, de la ganancia. O sea, no se puede poner en el mismo escalafón, decir, no, es que yo tengo mi derecho a tener ganancias y a tener utilidades, y no me importa, porque lo justifica, ¿no? Dice, no, es que mi interés es legítimo, yo quiero ganar dinero. Y va muchas veces contra el interés de la nación. Para que se trate de entender de una forma un poquito más didáctica, se los pondría de esta manera. Sería como si alguien viene y dice, oye, es que yo quiero dar empleo. Ah, perfecto. Consígueme unas 100 personas. Ah, qué bien. Y las pones a trabajar, pero en realidad las estás esclavizando. Le vas a decir, ¿sabes qué? Vas a trabajarme 15 horas diarias, solo vas a comer una vez al día porque no me alcanza para pagarte. Me sale más barato pagarte una vez, darte de comer una vez al día y me vas a trabajar 15 horas y por tu seguridad te voy a encadenar para que no te vayas. Y te lo justifican o te lo pretenden justificar diciendo, no, es que estoy dando trabajo. O sea, no estoy buscando lucro, simplemente es una ganancia y estoy ayudando. Imagínense ese ejemplo así de absurdo. Bueno, pues hay quienes traen esas ideas, desafortunadamente, de pensar que el interés de lucrar, de ganar, de sacar dinero, se equipara o que está incluso por encima del interés nacional. Algo que va en contra. O sea, no se podría, el ejemplo es fuerte, pero pues créanme que es muy real. No se puede justificar el hecho de decir, yo quiero... sí voy a dar trabajo, pero bajo mis condiciones, ¿no? O sea, alguien que saliera con esa y técnicamente pues está esclavizando a las personas. O sea, jamás va a ser algo correcto eso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿dónde viene esa importancia del poder judicial? Recuerden el ejemplo que les ponía de la educación. Un juez perfectamente conoce la ley, se la sabe de memoria. O prácticamente la conocen de memoria en la materia en la que ellos se encuentren. Sin embargo, al momento de llegar a determinar, vamos a decir, al momento de que ya se dieron los argumentos, que ya se mencionó, se dieron los argumentos de ambas partes, y vamos a decirlo así, está pareja la discusión, pues ¿qué creen? Viene ese voto, pues que podríamos decir el voto supremo, el voto que viene de un juez, y un juez es una persona, y una persona, pues sí, las personas pues no somos perfectas. Entonces, si no eres perfecto, pues puedes cometer técnicamente un error. Desafortunadamente, se llegó a ver, no todos, y hay muchos casos para revisar, donde muchos jueces, no hablo de todos, pero hay casos muy particulares que se pueden revisar, pues dirían por ahí se decantan o se inclinan hacia lo que no representa beneficio al interés nacional. Entonces alguien diría, pero pues es su derecho, ¿no? Bueno, pues un juez es una persona a quien se le da la encomienda, a quien se le da ese, pues vamos a decir, ese poder de ejercer la ley, pero con apego a la ley y siempre buscando que sea justo, que haya justicia en sus decisiones, que beneficie a la sociedad, que beneficie a su país, que beneficie a su patria. Eso no significa que un juez deba de dar siempre vamos a decir, la razón
nada más por decir, es que es de interés nacional, o en el caso de los privados, se defiende desafortunadamente, o se estuvo haciendo durante mucho tiempo, pues la defensa pues es triste porque yo lo puedo hablar con conocimiento de causa, de la gente que más dinero tiene. Ahora bien, esto no significa una lucha, lo vuelvo a repetir porque lo habíamos platicado, esta no es una lucha de ricos contra pobres. Sin embargo, durante todo este periodo que ha sido llamado por el presidente como el periodo neoliberal, pues en efecto, se enseñó que si traes dinero, pues ahora sí que sí te alcanza, porque ustedes recordarán incluso en las noticias de muchos casos, ya durante mucho tiempo, se hablaba, no, oye, ¿qué tal artista que, no sé, atropelló y que iba en estado de ebriedad y que el hijo fulano de tal, o sea, fulano de tal, bueno, refiriéndome a algún personaje, pues, que había tenido algún incidente y son de esos incidentes, pues sí, aparatosos que salen en la televisión y salió libre, ¿no? Y luego te enteras te enterabas ahí mismo, ¿no? El caso de alguna persona, algún obrero, algún empleado por ahí que tuvo algún percance y a ese le tocaron como 30 años adentro, guardado. Ya ves que pues en el bote, ¿no? Los echaban así. Y ahí es cuando yo me hacía la pregunta y decía, ¿cómo es posible que haya personas que o sea, hasta el propio delito, ¿no? Del que te platican y de lo que hay, salían muy rápido. Y gente que no había cometido, en términos prácticos, incidentes tan fuertes, pues les daban, pues, años, pues en el bote. Entonces, toda esta situación, porque así se los voy a mencionar, toda esta situación fue producto de una degeneración del Poder Judicial de la Federación durante esos sexenios. Ahorita vamos a tocar la importancia del por qué. ¿Por qué se fue degenerando? ¿Por qué este gobierno se ha ocupado de combatir la corrupción? Porque si hay corrupción hay impunidad. Punto. O sea, si hay impunidad, hay alguien que puede decir, no me importa, ¿no? O sea, y se escuchaba, se los digo, les repito, yo con conocimiento de causa porque lo escuché y supe de situaciones así. Desafortunadamente de gente que llegaba incluso a pensar que si cometía por ahí alguna infracción, algún delito, decía, pues lo pago. O sea, refiriéndose en dinero. O sea, se les llegó a hacer un poco se les empezó a crear la cultura de la impunidad. Traes dinero, págalo. O sea no te preocupes primero en evitarlo, ¿no? O tener esa cultura de prevención, de andar, de que todos iguales, de que todos somos parejos. No, era la cultura de hacer creer que la superioridad la daba el dinero. Les digo, ahorita vamos para allá. Cuando este tipo de anomalías, de situaciones se presentan, son situaciones que van tocando toda la esfera, desde abajo hasta arriba, donde se va tratando de cambiar la cultura de las personas, de hacerles creer que, ahora sí que lo habrán escuchado, ¿cuánto tienes, cuánto vales? No tienes, pues no vales. Esa era la importancia de algunas personas, de algunos intereses de aquellos tiempos, en aquellos sexenios, donde así quisieron vender la cultura de las personas, en particular, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, en México. Cuando se daban estas situaciones, estos eventos difíciles, que representaban actos o que tenía que intervenir el Poder Judicial de la Federación, pues ya sea en demandas, en los juzgados de distrito, que no se arreglaba, que tenían que subir a los tribunales colegiados, degeneraba en que al llegar a la esfera, al momento de la resolución, a lo que se le conoce como la sentencia, pues muchas sentencias se inclinaban por quien les llegaba el precio, así. Y desafortunadamente eso fue pudriendo el sistema judicial en México. ¿Por qué? Pues porque tienes un asunto pendiente, pues dime de a cómo nos arreglamos. Y esa fue una situación que se estuvo escuchando constante durante todo ese tiempo. O sea, lo repito y estoy seguro que todos ustedes lo conocen y lo habrán llegado a escuchar y a ver en algún caso cercano que hayan podido tener. Era de cuánto tienes, de a cómo nos arreglamos
para que te solucione el problema. Toda esta anomalía tiene su explicación, no es producto de la casualidad. ¿Qué sucedió? Recordemos que en el pasado, lo que les mencionaba, desafortunadamente intereses en México y en el mundo los hay. No dejen de lado lo que les he platicado acerca de los servicios de inteligencia, que durante estos periodos fueron utilizados pues para favorecer solamente intereses particulares, pero esos intereses particulares se promovía que se despacharan con la cuchara grande porque venían las órdenes de fuera. O sea, de intereses extranjeros. Vamos a tratar de entender de manera rápida cómo funciona. Ya les había platicado que México tuvo en aquellos periodos, tenía todo puesto para poder desarrollarse. O sea, no, vamos a ser realistas, no íbamos a llegar, así lo voy a decir en términos divertidos, no íbamos a llegar a la luna, pero íbamos en el camino. Recuerden que les había platicado acerca de que, bueno, ¿cómo paras a un país? Pégale en la economía, deténlo. Y con eso el país no va a crecer. Vamos a pensar en Estados Unidos como un país, una nación grande, una nación que durante mucho tiempo incluso se le conoció como la tierra de las oportunidades. Así vendieron esa imagen. Y si ustedes miren, yo no he ido jamás a Estados Unidos, lo he visto solamente a través de películas. Sin embargo, les puedo decir y les puedo garantizar que en Estados Unidos, bueno, esa información esa sí la tengo bien presente, puesto que le digo que me he tirado un clavado por lo que sucedió con este muchacho a los servicios de inteligencia nacional, y les puedo decir y garantizar que en Estados Unidos existen muchos intereses. No hay uno o dos intereses, son muchos intereses. Esos intereses, como cualquier interés, es decir, que por legítimo que sea, pues se van agrupando, se van buscando, va desde el ámbito comercial, desde el ámbito empresarial, los sectores, no sé, de la logística, de la tecnología, de la informática, y van creando sus sectores. Esos sectores tienen sus intereses, cada quien jala para su área, o sea, cada quien tiene su interés muy presente. Y bueno, pues al igual que en México, pues desde luego en Estados Unidos pues es la cuna, la cuna de la inteligencia militar y de la inteligencia, bueno, de los servicios de inteligencia. Y bueno, pues como país, pues recuerden lo que yo les comentaba, un servicio de inteligencia no es que sea de una persona, no hay bueno, de manera administrativa y operativa sí la hay, tiene vamos a decir, su director, cada servicio de inteligencia, y en esa mesa se sientan varias personas. Vamos a ponerlo así de manera descriptiva muy rápida, pues el que atiende a cuidar acerca de terrorismo, el que cuida acerca de asuntos de narco, el que cuida acerca de asuntos de negocios, y son diferentes actividades. Técnicamente, aquí y en el mundo debería de ser, les repito, que los servicios de inteligencia trabajen en beneficio del país, claro, pero también están conformados por esos sectores que les hablaba. Estas grandes empresas se van. Entonces, estas empresas se agrupan y, pues obviamente, buscando su beneficio. Recordemos, un interés, pues sí, es legítimo, sí, siempre que no afectes a otros, ¿verdad? Se agrupan y pues forman parte, o sea, estas empresas forman parte de estos asientos, por decirlo de alguna manera, de servicios de inteligencia. Obviamente, no, de manera general no existe solamente, como se conoce en las películas, una sola agencia. Existen ya muchos servicios porque son muchos los intereses, porque en el caso de Estados Unidos, bueno, creció, pues fue positivo, ¿no? Para ellos. Crecieron, muchas empresas tuvieron la oportunidad, pero ya son muchísimos los intereses que existen. Ahora tengan ustedes bien presente lo que habíamos hablado acerca sobre todo de las grandes empresas, o sea, hablamos de los pesos pesados. Estas empresas no son de una sola persona, eso no existe. Las grandes empresas no están conformadas. En México, y bueno, así funciona de manera general en el mundo, las empresas que se conocen como personas morales, deben de tener por lo menos dos personas, dos socios, no puede haber un único. Bueno, hay unos modelos, existieron donde sí, pero son pequeñitas y están muy limitadas. Pero bueno, de manera general, y hablamos de las empresas mega pesadas, de esas enormes, no están conformadas por una persona ni por dos.
Estas empresas, para lograr estos controles en el mundo, pues se hacen llegar también de socios internacionales. Entonces le dirían por ahí, un conglomerado de empresas que están con acciones en todo el mundo. Esas acciones, vamos a decirles, se traducen en intereses. Esta conformación de grandes empresas pues siempre tienen la atención puesta en pues sus intereses. ¿Por qué? Bueno, pues porque les gusta tener presencia en el mundo. Vamos a dejarlo hasta ahí. En el caso de México, por ahí de los años 80, como lo vimos en el video pasado, se comenzó una etapa de desafortunadamente, lo voy a decir así, bueno, en otras partes del mundo, ¿verdad? De fuera, pues les daba como el miedo, ¿no? Ya saben, creo que andaba muy de moda riesgo de seguridad nacional y cosas de ese estilo. Entonces lo que hicieron pues fue proteger sus economías. Cosa curiosa, ¿no? Hablamos de las potencias, o en este caso, bueno, pensemos en Estados Unidos. ¿Cómo se protegieron? Dijeron, oye, es un riesgo, ¿no? O sea, hay muchos sucesos en el mundo, necesitamos asegurar asegurar su liderazgo. Ya para entonces existía el dólar como moneda de reserva. Recuerden que lo habíamos platicado, el dólar es la moneda de reserva mundial. Pues básicamente todas las economías, prácticamente todas, todo el dinero que generan lo convierten en dólares, lo guardan en dólares, y bueno, pues eso favorece al sector financiero de Estados Unidos. Básicamente porque, bueno, estás cambiando tu moneda o les estás comprando dólares, lo cual fortalece su economía y les da una ganancia, porque obviamente pues al momento de la compra o de la venta, pues hay una ganancia. Y eso, mantener las reservas de los países en dólares, bueno, pues genera, se le dice, bueno, de manera general, es una estabilidad para el país que lo hace, una seguridad, y bueno, pues para ellos también es un negocio. Entonces alguien dijo, oye, pues el sector financiero está ganando bien, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿les va bien? Pues sí. Bueno, ese fue un sector financiero, les iba muy bien. Entonces, recuerden que habíamos hablado de que en México se vino devaluando la moneda, y pues para entonces nuestra economía pues se le dice, se encogió, se hizo pequeñita. Entonces viene un punto interesante donde alguien dice, pues ¿sabes qué? Pues préstales dinero porque les hace falta. Y bueno, ya conocen la historia del FOBAPROA. Básicamente la intención fue fracturar o romper la economía de México, generar un préstamo enorme que volviera del tamaño de la economía que en aquel tiempo, con unos intereses pues generosos para quienes hicieron el negocio, y pues ahí se está pagando. Se habla de que todavía faltan 50 años para pagar esa deuda, imagínense. Entonces, de esta manera se puede ir entendiendo que en el caso de México, diferentes sectores fueron interviniendo, sectores extranjeros vinieron interviniendo en la forma de operar del país. Y de la misma forma dijeron, oye, pues el sector financiero y todos están ganando, pues todos queremos ganar. Entonces se comienzan las privatizaciones. Se privatiza todo lo que se puede privatizar. Se da la opción, dicen, bueno, pues es que ustedes ya no tienen cómo producir, entonces hacemos el Tratado de Libre Comercio. Ahorita estoy haciéndoles nuevamente este detalle para que entiendan la importancia del Poder Judicial. No lo hemos dejado de lado. ¿Qué sucede? Lo que es la economía en el caso de México ya tan afectada, le venden, o bueno, nos venden, para quienes lo pudimos ver en aquel tiempo, la idea de que, bueno, un tratado de libre comercio era la manera perfecta para poder generar de nuevo economía y salir adelante como país. O sea, nos chamaquearon, nos engatusaron. ¿Por qué? Imagínense un país, hablemos caso México, con la economía pues ya arruinada. Todo lo vamos a decir así, despanzurrada. O sea, no teníamos economía. Y nos ponen a competir contra un país, que en este caso de Estados Unidos en aquel momento, pues donde tenía su economía ya era como 15 veces más de lo que era nuestra economía en ese momento. Además de que ellos sí traían ritmo, su economía venía produciendo, la nuestra estaba prácticamente detenida. Pero alguien dice, el Tratado de Libre Comercio va a ayudar y va a fortalecer.
¿Qué significa eso? Pues eso es como si agarras a una persona que sale a correr al parque una vez a la semana y le quieres echar unas carreritas de los 100 metros a Usain Bolt. O sea, imagínense, es de ese nivel. O sea, quieres competir contra un corredor que entrena, que trae el récord mundial o lo traía no sé ahora, contra alguien que solo corre de fin de semana. Pues nunca le va a ganar. Pero bueno, ya nos metieron en ese enjuague. ¿Por qué en su momento no fue pues, lo adecuado? Porque ahí todos los demás sectores en Estados Unidos dijeron, bueno, si el sector financiero ya se está llevando cantidades de dinero generosas, pues todos queremos un pedazo más de pastel. Entonces, al abrir el comercio o al hacer el tratado, lo que se hizo fue decir, no se preocupen, pueden ustedes traer sus empresas aquí a Estados Unidos, a Canadá, o llévenselas a otro país, ¿no? Bueno, en aquel momento el chiste, ustedes salgan. El único problema es que ya no había empresas que pudieran salir. ¿Por qué? Porque pues obviamente un país donde las empresas, donde la producción interna del país, donde las empresas fueron fracturadas y fueron quebradas, eso ocasionó pues, que no hubiera casi empresas. Y de las pocas que estaban sobreviviendo, no tenían el poder económico, no tenían la fortaleza económica, porque no había los medios de crédito, no existía la capacidad de desarrollo de la industria, que no iban a poder salir a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, su economía, pues en aquel tiempo de 15 veces mayor que la de nosotros, pues obviamente ellos sí traían el dinero suficiente para poder venir y poner aquí en México y en el resto del mundo sus empresas. Ahí es donde se viene esa interpretación de decir, entonces la inversión extranjera es mala. No, nos ayuda, porque actualmente lo está haciendo. Y se aprecia porque llegan las empresas. Pero ¿qué sucedió? Que se destrozó o se buscó destrozar, afectar la economía del país. Y bueno, lo que les platiqué, bueno, los servicios de inteligencia en México en aquel momento, pues brillaron por su ausencia, ¿verdad? Dejaron ahí todo tirado. ¿Qué pasa? Muchas empresas de los diferentes sectores en el país, o bueno, más bien de la inversión extranjera que llegó, pues vieron que esta fue pues tierra, pues sí, tierra fértil y tierra de conquista, y comenzó a llegar inversión extranjera, sí, de otros países, en su momento mal manejada toda esa inversión por los gobiernos anteriores, pero bueno, como sea, México aguantó. ¿Qué tiene que ver esto con el Poder Judicial de la Federación? Durante este proceso, de que llegó mucha inversión extranjera a México por aquellos, o bueno, que comenzó a llegar más bien inversión extranjera por esos años a través del tratado de libre comercio que en su momento se firmó de esos sexenios, pues estas empresas vieron que, pues les digo, México era tierra fértil. Entonces, como en todos lados hay intereses. A hacer una referencia en el caso de Estados Unidos, a pesar de que yo no he visitado, no he viajado a Estados Unidos, tengo información muy precisa, mis buenos contactos que me ayudan, me hacen saber que en el caso de Estados Unidos, pues hay intereses, o sea, intereses tienen, ¿no? O sea, pero bueno, hay unos intereses que buscan conciliar más y hay otros que pues no tienen mucha intención de conciliar, ¿verdad? Como en todos lados. ¿Qué sucede con esta situación? Pues les digo, allá en Estados Unidos, pues, si lo vemos de esta manera, se quieren agarrar a machetazos porque ya son tantos los intereses que hay ahí, que tienen ya tantas instituciones o tantos servicios de seguridad, que pues todos están así, o sea, todos se hablan, pero pues todos están conciliando, tratando de ver qué intereses, para dónde jalan. Entonces, en el caso de México, representa ellos al tratar de los grupos de interés, que bueno, pues no, vamos a decirlo de manera amable, no solo buscan su beneficio, vinieron a imponer o trataron de imponer la creación de una estructura adicional al país. Ustedes habrán escuchado acerca de los institutos autónomos. Yo ya tuve, pues no les digo el gusto, yo ya tuve la necesidad de ir a estos institutos autónomos a solicitar trámites y de verdad que me quedaron a deber. O sea,
Básicamente, y de hecho, si ustedes revisan la normativa de estos institutos, el apartado que dejan para la utilidad pública, o vamos a decir, para que el ciudadano de a pie pueda defenderse, es así de pequeña. O sea, desde la ley que tuvo la creación de estos institutos, de las leyes, les pongo un ejemplo, la ley federal, el IFETEL, el apartado que trata sobre, vamos a decirlo así, sobre la atención o servicios al usuario, así de pequeña. Incluso si ustedes entran al edificio y lo llegaran a conocer, quienes viven aquí en Ciudad de México, aquí en México, entren al edificio, está sobre Insurgentes. Van a encontrar que en el directorio de los diferentes pisos, de las diferentes oficinas que conforman este instituto, viene un área de atención al público que está hasta abajo. Incluso la tienen tapada con una maceta, o sea, no se ve. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, este instituto lo que hace es regula las telecomunicaciones, las concesiones, ellos verifican lo que le llaman el ancho de banda, el espectro, el internet y todo esto. Algo que técnicamente no vamos a ir a solicitar un usuario común, un pie tierra, o sea, un usuario común, no, un usuario común necesita, oye, ¿sabes qué? Me cobraron de más el servicio, no me está llegando, me hackearon el internet o cosas así. Y necesitas una autoridad que te respalde y que verifique. Pero eso no lo hacen ellos. Eso no lo verifican ellos. Sí, déjame ahí tu escrito y luego vemos. Y lo mismo sucede con el Instituto de Información Pública. Ya tuve que acudir a este instituto a solicitar esta información, he tenido dificultad para poder descargar la información y brilla por su ausencia. O sea, sí, cómo no, déjame en el chat, mándame la información. Jamás contestan. Alguien me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver esto con toda esa estructura que hablas de los intereses y del Poder Judicial? Precisamente muchos de estos intereses lo que hicieron o pretendieron hacer fue crear un sistema paralelo, un sistema alterno de gobierno que protegiera a esos intereses. En diferentes áreas, abarcaron en diferentes áreas. Son muchos los institutos que fueron creados y eso fue creado a través, sí, en aquel tiempo, del Poder Legislativo. Y la aplicación de la ley, ¿qué creen? ¿Dónde recae? Ya que está creada esta ley, ¿dónde creen que va a recaer? ¿O dónde creen ustedes que es quien determina la procedencia o improcedencia de una norma? En el Poder Judicial de la Federación, o sea, en los jueces. ¿Por qué? Alguien creó estas estructuras y las crearon no para ayudar a las personas, las crearon para ayudar a los negocios que se estaban trayendo y que se están desarrollando actualmente, así como para limitar el desarrollo y el crecimiento de proyectos de carácter nacional que protejan. De hecho, ya lo ha mencionado el presidente en diferentes ocasiones. Sorprendentemente, es algo de sentido, ya no les iba a decir sentido común, no es de sentido común, es increíble. El gobierno trata de brindar o está creando toda una red para poder ofrecer servicios de conectividad, en el caso del internet. ¿Y qué ha mencionado el gobierno? Que a través de estas instituciones autónomas dicen, sí puedes irlo a poner, pero allá donde no hay servicio. Aquí en las ciudades no te lo permito. Oye, ¿por qué no? O sea, porque también en las ciudades, pues hay gente, hay población, pues es donde más hay. Sí, pero ahí ya está el servicio presentado por otros usuarios, por otros proveedores de servicio, y ahí no te puedo dejar. Oye, pero no todas, en la población, no todas las personas cuentan con los suficientes recursos para poder, para poder solventar esos gastos. Además, el gobierno lo que busca es ofrecer una tarifa más justa por servicios. ¿Y qué dicen? No, eso sí no. Ahí no puedes. Allá donde no haya nada, ahí sí te dejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, estos servicios, estas instituciones fueron creadas para proteger estos intereses. Regresamos, alguien me va a decir, bueno, pero pues esos intereses, ¿qué? No, son extranjeros y pues a ellos atienden a lo suyo. Se les permitió que crearan esas estructuras. Y esas estructuras están ahí. Hay que corregirlas, por eso es la importancia de que este proyecto de nación que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador y que ha venido impulsando este nuevo Congreso, impulsado sobre todo por la fuerza y el respaldo de la 4T,
pues debe de continuar. ¿Por qué? Porque se deben de revertir estos cambios. Porque ahorita vamos a hablar sobre precisamente de lo que nos habla la Constitución, de la importancia. Y regreso. Claro, los intereses ahí siempre van a estar, pero un interés toma más fuerza cuando se deja el vacío, cuando está desocupado. ¿Y qué fue lo que pasó? Durante muchos años pues, los gobiernos estuvimos en manos de rufianes, en manos de bandidos que permitieron que nos afectaran a nosotros como población, que nos afectaran como país. Y eso solo tiene que ser, eso debe de ser revertido. Se debe de permitir que el Estado, porque así funciona de manera general en el resto del mundo, que el Estado sea el rector de las diferentes actividades que se llevan en el país. Ok, hay inversión extranjera, hay inversión privada, perfecto. Esa inversión puede seguir compartiendo y haciendo, pero siempre apegada a normas que beneficien al país, porque recuerden que pagar por servicios costos muy elevados no significa que sea el país rico, por el contrario, eso representa que hay un abuso. O sea, un ejemplo, no vas a poder, si las tarifas bancarias o de servicios de telecomunicaciones o de cualquier servicio son de las más caras del mundo, pero el ingreso del país no es de los ingresos más altos del mundo, entonces ahí hay una desigualdad. Nada más que hay quienes no miran eso y no les interesa. Dicen, no, pues a mí nada más págame lo que te estoy cobrando. Ya platicaremos de cómo es que se ingresan estos servicios. ¿Por qué? Porque les digo, ahí tiene que ver todo el servicio de inteligencia, pero bueno, el servicio de inteligencia nacional de un país, pero bueno. Hay áreas que todavía hay gente que no quiere soltar, pero bueno, ya lo estaremos platicando con un poco más de detalle más adelante. La importancia de que el gobierno lleve la rectoría de estos servicios es siempre para cuidar el beneficio de su población, porque si hay servicios justos, acordes al ingreso de un país, entonces se mejora la calidad de vida. Y no olviden algo bien importante. Al mejorar la calidad de vida de un país, comienza a haber mayor productividad. Así de simple se las voy a dejar ahorita. Si hay mayor productividad, significa que habrá mayor ingreso. Por lo tanto, habrá mayor consumo y habrá un derrame en la economía. Habrá mayor progreso. En términos muy simples, es decir, habrá riqueza para el país. O sea, no estamos hablando de una riqueza tremenda, pero significa que el país va a comenzar vamos a ponerlo así, bueno, es muy fuerte decir potencia, pero va en el camino de salir adelante. Hay quienes no quieren eso, desafortunadamente, son algunos intereses, ¿no? Que en su momento compraron esa idea de la seguridad nacional de ellos y después vieron que, bueno, era negocio y al abordaje, mis piratas. Entonces, no, eso no puede ser. Esa transformación se está dando en México, va por buen camino, pero hay que tener presente que seguir corrigiendo todas esas anomalías que llegaron de fuera, que fueron hechas en sexenios anteriores, que se vienen corrigiendo, deben de continuar, deben de seguir en ese rumbo, porque eso lo traducimos de una manera muy simple como independencia de un país, y de ahí la importancia o la superimportancia del Poder Judicial de la Federación, porque cuando se están tratando temas de relevancia nacional, pues se debe de atender al interés nacional, no al interés extranjero, donde les vuelvo a poner el ejemplo, donde alguien puede decir, oye, es que estoy dándoles trabajo, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, nada más les estoy pidiendo que trabajen 15 horas encadenados y que coman una vez al día, pero ve lo bueno que soy, o sea, les estoy dando trabajo. Ah, caray, compadre, no me ayudes. O sea, eso no es el apoyo. O sea, el ejemplo es extraño, pero faltaría que alguien, poniendo este ejemplo, que algún juez dijera, no, pues sí, te doy la razón, porque fíjate que efectivamente eres una buena persona, porque tu ánimo no es lucrar, tu ánimo es dar trabajo. Desafortunadamente las personas pues tienen que trabajar y deben de trabajar 15 horas al día y deben de estar encadenadas porque pues es prioridad para tu empresa. Así de absurdo puede sonar el ejemplo, pero que un juez actuara dando la razón a una situación de ese tipo para favorecer un interés privado, y que ese interés privado en muchos casos es de carácter extranjero,
pues va contra los principios de esa persona como ciudadano, creo yo. Si es mexicano, pues si es un juez, es que tiene que ser de nacionalidad mexicana. Entonces, no pierdan de hecho de vista que uno de los requisitos precisamente es tener la nacionalidad mexicana, ¿no? Pues por algo se pide, pues para que cuides tu interés nacional. ¿Saben qué sucede? Por eso es la importancia de que el Poder Judicial se habla de independencia. Yo considero que existe la independencia en México de poderes. Precisamente se ha visto porque, bueno, hubo la elección de una ministra mujer que eligieron los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y eso refleja que hubo independencia en la votación. Primer mujer presidenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es relevante esa elección porque, bueno, pues las decisiones que se tome en la presidencia de la Corte, pues permean y van a bajar hasta el juez recién llegado, ¿no? Hasta el juez de la materia que sea. Eso debe de ser muy, muy importante porque se debe de atender, repito, al interés nacional. Porque, ¿saben? Les voy a platicar, hablando acerca de los intereses. Desafortunadamente, voy a hacer referencia del caso que hemos visto de este muchacho. ¿Por qué? Los servicios de inteligencia nacional e internacional, eso porque esto está en el libro. Recuerden que, bueno, tengo mis contactos y me he dado el clavado ahí a conocer de este tema. Una de las técnicas que se tienen para el control de las personas es crear, hay muchas, pero básicamente una de esas técnicas es crear conflicto. Cuando alguien crea conflicto, lo que está haciendo, lo que está buscando en el fondo es perder de vista lo importante. ¿Para qué? Para que se centren en una problemática, para enredar a las personas. Y recuerden lo que les platicaba las ocasiones anteriores. Esto se ha visto incluso a nivel de empresas. Hay empresotas, aquí en México, hablamos del caso de México, pero esto sucedió en el mundo, donde las empresas al final son personas quienes las controlan. Fallece el titular de esa empresa, o los titulares, bueno, el titular, el accionista mayoritario, y viene la rebatinga con la pelea de quién se va a quedar la titularidad y todo eso. Entonces, como son empresas que representan mucho, pues los echan a pelear. Los servicios de inteligencia meten a su gente ahí. Parece de película, pero eso es de la vida real, y crean conflicto. Esto se ve en el mundo, incluso dirían por ahí, se ven conflictos bélicos en el mundo, se ven guerras. ¿Por qué creen que suceden? Digo, nos vamos a desviar tantito, pero bueno, el interés de muchos es pues tomar posesión de los recursos naturales que hay, porque los recursos naturales pues es algo muy, muy, muy preciado. Entonces, pues ¿cómo afectas? Pues creando un conflicto. A nivel internacional, pues ¿cuál es la mejor técnica? Pues una guerra. ¿En una guerra alguien gana? Nadie gana, todos perdemos. Entonces, hay desafortunadamente ocasiones que los intereses no cuidan o no tienen desafortunadamente la visión de lo importante, y pierden de vista pues eso, lo importante, porque jamás la guerra va a ayudar a producir más. Es la ilusión de pensar que se puede expandirse y ganar un territorio y tener algo más. Pero al final del día, eso con el tiempo se convierte en pérdida. Pero bueno, es otra historia. En el caso, regresando aquí a México, muchas de estas personas que están en el área del Poder Judicial, pues recuerden, o sea, al final del día pasaron como estudiantes, y como estudiantes de derecho generalmente, o más bien prácticamente, pues se requieren profesionistas de derecho en las áreas, vamos a decir, operativas. En el área de los jueces, pues tienen que ser estudiantes de derecho. Como intereses hay en el mundo, pues también los hay en todas las actividades. Ya platicaremos de cómo algunos servicios de inteligencia extranjera penetran dentro de los países. Una de las maneras más comunes, se las dejo, ya lo platicaremos más adelante en otros videos, toman posesión de las áreas escolares. Hay algunas que toman posesión de las instituciones como tal, pretenden apropiar a través de colocar personas de su interés, de su grupo, o que fue una práctica en el pasado, venían y colocaban sus escuelas, sus universidades.
Ya les platicaré, ya les dejaré detalle de qué universidades vienen de fuera. Pero bueno, no está muy difícil. Pero la esencia es que muchas veces estas escuelas, pues sí, tienen el control de personas que pues, representan intereses extranjeros. Obviamente la escuela está fundada de manera nacional por le llaman prestanombres, ¿no? Por un grupo de personas, asociaciones, que bueno, representan técnicamente la estructura nacional, pero bueno, realmente son dirigidas a través de servicios de inteligencia, a través representan intereses externos. ¿Qué tiene esto de relevante? Bueno, se hace desde escuelas pequeñas, medianas y universidades. Y en las universidades pues también se forman pues, los futuros profesionistas, caso muy particular, el derecho. Cuando en estas instituciones pues reciben a los muchachos, pues los reciben, como les había platicado, a través de los servicios de inteligencia, la de, oye, ven, compadre, amigo, mira, tráeme aquí a tu hijo, le doy una beca, va a tener su beca bien a gusto, nada más me vas a pagar 1,000 pesos, mira, yo cobro 50,000 al mes, pero por ser para ti te la dejo de a 1,000 o de a 5,000, y ahí están los muchachos estudiando. Y pues obviamente va el coco wash dentro de la técnica de la educación. Entonces, es gente a la que se le enseña o pretende enseñársele un estudio de la educación de manera muy, muy particular, como una especie de supremacía, como un intento de entender que la diferencia entre justo y correcto no es lo mismo, tampoco es igual, ni es diferente, es como ellos lo necesiten. Entonces, se les enseña o se les inculca una educación vamos a decir, les enseñan a ser pensadores libres, pero libres para que atiendan los intereses externos. Eso pasa en algunas universidades, pero también se agarran a gente que tiene un pensamiento, vamos a decir, algunos le conocen que son aspiracionistas. Si a mí me preguntan definición de aspiracionista, francamente se las quedo a deber ahorita. Yo pienso que desear estar mejor, pretender ir a más, tener más y mejores cosas, es algo que todos queremos. Yo pienso que es como la alimentación. Una buena alimentación no requiere que te compres lo más caro, sino lo más saludable. Pero hay ocasiones que hay personas a quienes se les puede decir, oye, no, ¿sabes qué? Ve y cómprate por allá. Se fomenta esa idea se le ha dicho el consumismo. Pues es una definición. Hay personas que sí les llama y les mueve mucho la idea de tener de lo que haya lo mejor. O sea, viven y viajan con esa idea. Y es gente que se vuelve blanco, aunque no haya sido estudiante a lo mejor de universidades, de ciertas universidades particulares, privadas, aunque sean de universidades públicas, les fomentan esa idea. ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres tener lo mejor? Gasta para que tengas lo mejor. Y se va fomentando esa idea de que en la medida en la que se esfuerzan, van a alcanzar mejores y más, pues vamos a decirle, mejores oportunidades. Así yo he visto que se las venden. Van fomentando esa idea de, no, es que si te esfuerzas, mira, vas a llegar aquí y de aquí brincas para acá y subes y uy. Y repito, si alguien me pregunta, oye, es que entonces no estás a favor de mejorar, claro, hay que mejorar, pero siempre con la visión, con el entendido de que no todo lo que sea caro es lo mejor, no todo lo que cueste mucho es lo mejor. O sea, no vas a estar comiendo productos chatarra, y hablo chatarra así de manera general, todos los días porque te los den caros, no significa que esa sea la mejor comida. Por ponerles un ejemplo muy simple, puede ser que coman, que puedan comer así que zanahorias o vegetales, y eso no empobrece a nadie. Todo esto, ¿por qué hago esta explicación? Para entender la importancia de cómo hay personas que las van formando con esa visión, para que cuando llegan a estos cargos, hablando en el caso del Poder Judicial de la Federación,
llegan con una visión de entender que el progreso va amarrado con el dinero y se puede traducir como el lucro. Buscar que haya, que el interés privado, que el interés comercial esté por encima del interés público, porque así lo visualizan, porque así se los enseñan y porque buscan crear, por eso les platicaba esta historia de los servicios de inteligencia, que es parte de su maña, es crear siempre un conflicto, buscar como a tu enemigo, es como invéntale un enemigo. Ese político, ¿por qué ese político habla en pro, en beneficio de las personas pobres? Ese es tu enemigo, porque si fuera tu amigo estaría pensando en crear desarrollo económico a través de lucrar. Y no es así, desafortunadamente. Y esto sí se los tengo yo muy presentes. Ya lo tocaré, ya lo abordaré con más detalle, pero esto tiene que ver con el poder judicial. Alguien me va a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con el poder judicial con que alguien compre comida cara o comida barata? Es esa idea de ir creando en las personas una especie de selección, de irlos seleccionando en ser selectivos. Y cuando cuando una persona se vuelve selectiva, pues desafortunadamente se vuelve discriminadora, porque entonces ya no miras de la misma forma a quien tiene menos o a quien tiene más. Van a decir, pues si soy listo me tengo que acercar a los que más dinero tienen. O sea, esa es la visión. No, pues no, o sea, digo, en un término general, puedes ser amigo de quien no tiene y llevarte bien. Y también saludar a quien tiene los recursos. Hola. Pero no perder de vista que en ambos estratos, que en ambos puntos hay un equilibrio, que todos son parejos. Y que para sacar al que no tiene tanto dinero, para ayudarle a que tenga, hay que buscar el beneficio de la patria, hay que buscar el beneficio del país, de su población. No se trata de afectar a quien tenga o cuente con recursos, no se trata de agarrar y decir, tú vas de subida, te bajo. Pero si esos intereses atentan contra el interés nacional, afectan al interés nacional, como es el caso ahora que se hizo que se habla de la reforma que se buscó que fuera constitucional, pero bueno, se tuvo que hacer a través de las leyes secundarias. Hay quienes consideran que eso es una agresión, tratar de buscar que la democracia sea más representativa y que sea más económica, y economía no significa algo malo. O sea, repito, el hecho de que alguien compre comida de lo más caro no significa que esa sea la más saludable, punto. Porque comer comida, bueno, vamos a poner comida chatarra todo el tiempo, todos los días, a nadie va a ayudar. Tampoco les digo, tienes que comer frijoles todos los días para sentirte gente, no. Hay que saber llevar la justa medianía, pero siempre viendo en beneficio del país y de la patria, porque en la medida en la que se ve por la patria, por el beneficio al país, estás viendo por la igualdad y estás viendo por todas las personas. Y esas decisiones son tomadas por personas que pasaron por siendo jueces de distrito y tuvieron que ir subiendo para ser magistrados, y bueno, llegan a los poderes, a las máximas representaciones del país. Entonces, yo considero que en México existe independencia, esa es mi opinión, pero considero también que siempre se debe de estar velando y que se debe de estar cuidando y protegiendo el interés nacional. Porque si no se hace de esa manera, pues se están poniendo piedritas en el camino para algo que de entrada ya no es viable. O sea, eso ya, si a mí alguien me preguntara, diría es imposible. Pero bueno, es poner piedritas en el camino. Considero que desde luego el poder judicial en México, pues hay posibilidad de que vaya mejorando, porque es a través de la interpretación de los jueces que se aplica la ley en todas las materias, en el ámbito penal, civil, administrativo.
constitucional, o sea, en todos estos ámbitos es una persona quien define. Su voto es lo que inclina la balanza a un lado o al otro. Y recordemos que debido a todas estas modificaciones que se hicieron en las leyes, generando institutos autónomos y todas estas estructuras que sirvieron para beneficiar y que todavía actualmente benefician, porque por eso les hablaba de los sectores. O sea, ya todos los sectores de extranjeros querían un pedazo de México, se lo querían comer. Entonces todo el mundo se protegió de esa manera, crearon estructuras para protegerse, para que pudieran seguir haciendo lo que querían. Y eso está muy claro, es muy fácil demostrarlo. Entonces ahorita se los dejo así a grosso modo, pero también quiero platicarles un detalle bien importante. Hablando, esto es para que lo tengan ustedes muy presente, no lo dejen pasar. Yo pediría en estos tiempos precisamente donde hay independencia de poderes, haría mi petición como buen ciudadano al Poder Judicial de la Federación que procurara informar mucho más a la sociedad, que la tomen en cuenta de manera permanente y con mayor apertura. Recuerden que les había dicho que ya los trámites de manera general, y se está transitando para que ya sea así, se puedan realizar en línea. Y precisamente se cuenta con la página para que ustedes puedan la exploren, la conozcan, se las voy a dejar en la descripción. Es el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Ahí, quien tenga la necesidad de defenderse de alguna injusticia, puede hacerlo como ciudadano, porque desafortunadamente, ¿qué creen? Pues yo informándome, recuerden que les habíamos platicado que vamos a pasar cápsulas jurídicas. Bueno, aquí les va su cápsula. La Suprema Corte de Justicia tiene un apartado donde también brindan ellos información jurídica. Tienen también su programa de televisión brindando información, y estaban ofreciendo diplomados a través de YouTube, a través de la red, para que las personas precisamente se acercaran más a la justicia. Pero que el Poder Judicial de la Federación tiene un apartado en línea, una página para poder ingresar trámites. Cuando ustedes requieran información, pueden hacer uso de esta página. Esto se los comento porque cuentan con un diplomado, o estuvieron ofreciendo cursos de diplomado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero yo quise tomar el diplomado de amparo para conocerlo. Me pusieron muchas trabas de entrada. Cuando lo pude tomar, porque está pues accesible para las personas, pero hagan de cuenta que lleva de teoría, viene desde el inicio, te platican desde el inicio de la historia del derecho, ¿no? Entonces dices, pues qué padre, o sea, para conocer, pues sí, pero vámonos también al hecho de que la importancia es ser prácticos para que las personas puedan acceder al conocimiento, para que se puedan defender. Recuerden lo que platicábamos al inicio del video. Bueno, el derecho de manera general es ejercido por los abogados, y pues necesitas un abogado de manera general para que te represente, ya que te lo exigen por ley, porque deben de presentar su cédula de profesionista, ya que si no, sobre todo en los temas, es importante en el asunto penal, porque bueno, se puede llegar a perder, puede existir la privación de la libertad en caso de que una persona lleve mal su defensa. Pero bueno, de manera general solicitan que sea un profesionista en derecho quien representa a una persona. Pero recuerden que precisamente el día de ayer fue Día de la Constitución, y nuestra Constitución tiene un apartado muy importante que está regulado por el artículo 103 y 107 de la Constitución. Y estos artículos pues tienen su anexo, tienen una ley que es la Ley de Amparo. ¿Y cuál es la importancia de la Ley de Amparo? La Ley de Amparo, de manera general se los explico, existe el amparo indirecto
y el amparo directo. Hay muchos libros que hablan sobre el tema, pero de manera general así se los pongo. Alguna situación que les esté afectando va sobre amparo directo. Algo que ya les afectó de manera así que directa, pues va al amparo directo. No es tan complicado, pero en el diplomado que ofrece la Suprema Corte de Justicia, al menos el que a mí me tocó ver en el momento que lo tuvieron disponible, jamás me hablaron de manera clara y puntual la posibilidad de defensa que tiene una persona para hacer uso de estos dos mecanismos. Y les quiero platicar que se den una vuelta, les voy a dejar la página, una visitadita en la ley general, perdón, en la ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución. Descárguenlo de internet. Es muy simple. Si ustedes consideran que haya alguna ley, alguna situación en su escuela, en su universidad, en el caso de los estudiantes o incluso personas menores, en caso de situaciones de alta gravedad, pueden hacer uso de esta situación, de este medio de defensa, así como de muchas otras materias. Y esta ley de amparo puede ser, o el amparo puede ser promovido de manera electrónica. Les voy a dejar, les digo, los links. Está en el portal, se llama Servicios en Línea Poder Judicial de la Federación.gov.mx. Ahí mismo incluso van a requerir que tengan su clave FIREL o ya tengan la FIEL, que es la que se utiliza en el SAT. Básicamente tendrían que investigar tener tramitadas algunas de estas claves, porque bueno, eso es el equivalente a la firma. Ustedes tienen que solicitar algún trámite de carácter, vamos a decir, urgente, ampararse, pues lo pueden hacer en línea y lo pueden hacer ustedes mismos. Y yo pido que el Poder Judicial brinde mayor información, cápsulas más accesibles y más directas, más prácticas para que la gente pueda hacer uso de estos medios de defensa. Porque ¿qué pasa cuando apartas la ley o la alejas o se mantiene guardada o se mantiene alejada de la población en general? Pues no puede hacerse, o sea, no se hace uso. O sea, alguien dirá, es que existe y ahí está. Pues sí, existe y ahí está, pero está guardada, ¿no? O sea, no la ves, no está disponible. ¿Qué sucede? Tenemos que hacer valer estos mecanismos que se encuentran al alcance de las personas, porque desafortunadamente no se hace uso. A veces es demasiado ruido el que hay en el ambiente y pues nos perdemos, a veces nos distraemos, hay muchísimo ruido. Entonces, cuando hay mucho ruido en el ambiente, a veces las personas nos distraemos y se nos va. Pero yo quiero que tengan presente que este mecanismo de acceso a la ley es óptimo para defendernos en caso de que encontremos o veamos alguna injusticia, alguna arbitrariedad que nos afecte. Se los voy a dejar ahí para que lo revisen, lo estudien. Está relativamente fácil, no se necesita ser un profesionista en derecho para poderlo ejercer, y esto nos da el poder para también hacer de conocimiento del Poder Judicial que los ciudadanos estamos al tanto, que estamos haciendo uso de los mecanismos que existen para defendernos y para promover la ley y la justicia, porque precisamente el hecho de que no se utilizan estos mecanismos de defensa, muchos ciudadanos lo dejamos pasar, lo dejamos ir de largo. Entonces, así que les recomiendo hagan uso de estos servicios que tenemos al alcance, que hagamos uso del amparo. Me atrevo a decirles, arriésguense a hacer uso del servicio de defensa, porque es un medio de defensa el amparo, el cual está precisamente presentado, está normado en la Constitución Política Mexicana. Y deben de tener presente que muchas de las personas que no son fans, desafortunadamente, de este proyecto de transformación, utilizan el amparo para tratar de ponerle el pie al gobierno. Y eso es algo que, pues si bien dicen por ahí, es legal, pues no es lo correcto, porque al final del día se les caen estos amparos porque no están sustentados en algo firme. Y también pues que nosotros hagamos uso de esos medios de defensa que se tienen para hacer valer nuestros derechos. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a hacer
vamos a contribuir a que el Poder Judicial siempre, o es una manera entre muchas otras, pero como ciudadanos es una manera de ir haciendo el esfuerzo para que el Poder Judicial de la Federación trabaje, va a sonar extraño, pero trabaje en pro, trabaje en beneficio de nosotros como ciudadanos, para que a través del uso de estos mecanismos que en su momento solo fueron privilegiados pues me molesta decirlo, me incomoda, sí se manejaron solamente por despachos de abogados, por gente que mantuvo toda esta información muy cerrada, muy guardada para ellos. Entonces, no, tenemos que hacer uso nosotros. Y de esta manera alguien va a decir, pues a lo mejor pensaría, no, es darle más trabajo al poder. No, el Poder Judicial precisamente está, y lo digo respetuosamente, está para servirnos, así como está el Poder Legislativo para servirnos, como es el Poder Ejecutivo, que ha mostrado que sirve al pueblo. Entonces, hay que hacer que estos poderes, recuerden que son 3 poderes, que hay independencia, sirvan a la sociedad. Y hacer uso de estos mecanismos representa, porque incluso esta propia ley, la ley de amparo, tiene su apartado donde dice que se permite la suplencia de la deficiencia de la queja, o sea, que si no la redactaste tan bonito como un abogado profesional, pues a ver si que te hacen el favor de, siendo un mecanismo de amparo, de tomar en cuenta tu necesidad como ciudadano. De ahí la importancia de hacer uso de estos mecanismos. Entonces, también para que el hecho de hacer uso, habrá jueces, porque se ha escuchado, se ha visto, hay jueces que hacen, hay de los dos. Hay jueces que sí traen mucho el chip, que pues desafortunadamente pues sí comparten la idea de, en su visión, pues de servir al interés que les marcan otras personas, desafortunadamente. Sí se ha escuchado, sí se ha visto, pero también hay jueces que han mostrado que se apegan al estricto cumplimiento de la ley y que son jueces patriotas. Entonces hay que buscar que la aplicación de la ley sea pareja, que sea para todos, que sea accesible, porque recuerden, la clave está en la ley. Todos estos cambios que nos vinieron haciendo como país por intereses extranjeros, se dio, pues no hubo una invasión, o sea, no nos llegaron con tanques, no nos llegaron con aviones, no tiraron bombas, nos tiraron las leyes, las modificaron y las cambiaron a su gusto, y para asegurarse que esa ley no pueda ser, para que la mangonena, como les daba la gana en aquellos tiempos, pues colocaron en estos puestos a través de los servicios mal manejados de inteligencia nacional a personas que sirven a esos intereses. Entonces, hacer uso uno de esos, el mecanismo del amparo, para las situaciones que nos representen interés a nosotros como ciudadanos, hay que hacerlas valer, y hay que hacerlo también porque existe la posibilidad, ya sea que como ciudadano se haya puesto el recurso del amparo, pudiera ser que por algún detalle lo echen abajo, pues no dejen de meter el recurso de revisión, la impugnación, o sea, hay que buscar todos los mecanismos que la ley nos ampare, porque precisamente si hay jueces y juezas que no cumplan o no estén cumpliendo a cabalidad con lo que marca la ley, aquí el ciudadano tiene el poder, porque ahí está esa diferencia. O sea, no hay pelea entre ricos y pobres, sino hay que aplicar la justicia para todos. O sea, hay que aplicar la justicia para el que no tiene tanto como para el que sí tiene. Hay que cuidar los intereses, claro, se cuidan los intereses, pero siempre procurando que vaya en igualdad, porque a través de la igualdad no se les olvide ese tema. Yo se los platiqué en los primeros videos. Es como una ecuación matemática, la que me digan. Una ecuación que intentas resolver, se pueden igualar, pero una ecuación siempre debe de estar igualada. Y con eso la resuelves. Si no hay igualdad,
no se puede resolver. Bueno, sí se puede, pero lleva un camino se vuelve muy complicado y nadie creo que quiera llegar a caminos complicados. Entonces, de ahí la importancia de aplicar la ley. Por eso es este tema del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues ya que México, lo digo respetuosamente, se estrena con la primer ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperemos que se venga un desarrollo, un impulso y un cuidado hacia las leyes, hacia la aplicación de las leyes en pro de todos, pero siempre buscando la igualdad, que haya justicia porque ese es el detalle. O sea, un juez al final del día, por eso les ponía estos casos al inicio, y les platicaba, un juez al final del día, ya diste tu argumento, ya diste, y él tiene la posibilidad de, pues es su facultad al final del día. Un juez va a decir sí o no. Entonces ahí a quién beneficias, o qué es lo que estás beneficiando, o qué pretenden beneficiar. Yo espero que sea el interés nacional, porque eso va a permitir fortalecer al país y no se trata, porque incluso a las propias empresas, o sea, las dentro de los intereses, pues también existen empresas que vienen y cumplen con la normatividad. Y una de las reglas básicas en cualquier país del mundo es que si ves lo que se le llama Estado de Derecho, si ves que la ley se aplica conforme marca la ley, pues das certeza. Sin embargo, aplicar la ley con justicia, no, bueno, pues da un plus y un beneficio a sus ciudadanos. También siempre que se evite torcer o retorcer la ley, ¿verdad? Porque pues para todo dicen hay mañas, pero eso es lo que se busca erradicar, y como ciudadanos nosotros podemos ayudar. Yo les mantendré informado del caso de la universidad. Vamos a estar platicando en nuestro próximo video de la universidad, porque cuento con nueva información, quiero hacérselas de conocimiento para que lo tengan presente, y vamos a buscar soluciones, precisamente hablando del Poder Judicial de la Federación, soluciones más creativas, por decirlo de forma amable, porque recuerden que precisamente por eso también inicié el video hablándoles de la gratuidad de la educación. Es un tema que no debemos dejar pasar, no se debe dejar pasar de largo, porque está la ley. Y ahí es donde está el detalle, ¿no? Diría Cantinflas, pues ahí es donde está el detalle, y se tiene que cumplir con lo que marca la ley, no con pedacitos, no con intentos, sino se debe de cumplir la ley como corresponde. Y por otra parte, amigos, mencionarles que yo al menos considero que las cosas van bien, van por buen camino. Yo espero de verdad que, de acuerdo a lo que nos platican, lo que hemos podido escuchar, las cosas en México van bien, dicen bien y de buenas, y todo va por buen camino. Así que estaremos platicando más adelante de eso, amigos. Les tendré la próxima actualización del video de este muchacho, bueno, una actualización que les traigo. El tema de la universidad lo vamos a revisar, y por favor no dejen de hacer uso ahora sí que es como la tarea, no dejen de hacer uso de su portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, .gov.mx. Utilicen el recurso de amparo, nos ayuda y tenemos que hacerlo valer. Así que, amigos, yo me despido, eso es todo, hasta luego, bye.